Seguimos con más de Acción 10 en la mañana. Qué bueno que continúe con nosotros. Retomamos el tema de la sesión de la Organización de Estados Americanos, donde se dio a conocer, se dio lectura del informe de la Comisión de Alto Nivel que estaba viendo el tema de Nicaragua, aunque no lograron ingresar a nuestro país, pero sí retomaron algunos informes previos y dieron a conocer su informe el día de ayer. Reacciones de diferentes países y ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué significó lo que ocurrió ayer para nuestro país, Nicaragua? Willy, ya estamos en la compañía de nuestro invitado con quien vamos a analizar este tema. Con el doctor Roger Guevara Mena, con quien estaremos abordando esta situación. Ayer la representante de Nicaragua, Ruth Tapia, decía que en Nicaragua no hay abusos de derechos humanos, y mirábamos también el hecho de que ayer en nuestro país pues causó mucho impacto el hecho de que una familia leonesa fuese sometida a abusos de parte de las autoridades policiales. Bienvenido. Sí, gracias por la invitación. Yo creo que la reunión de ayer de representantes permanentes cumplió una función de procedimiento esencial, que era la recepción oficial del informe de la Comisión de Alto Nivel. Y justamente esta Comisión de Alto Nivel enfoca en sus diferentes acápites o partes del informe la situación real, y concluye en que hay graves alteraciones al orden constitucional y hay graves violaciones a los derechos humanos. Inevitablemente que son dos cosas muy sensibles en las cuales se fundamenta toda la estructura de la Organización de Estados Americanos, y su violación, como fue constatada en el informe, es mérito suficiente para considerar su suspensión o expulsión del seno de esa organización. Es algo que indudablemente crea un antecedente si eso sucede, puesto que sería la primera vez que un país es expulsado del seno de la organización, a pesar de que han habido situaciones similares, pero que esta vez, por lo inédito, representaría una situación eminentemente preocupante para el resto del continente, sobre todo partiendo del hecho de que Estados Unidos, que es el país más grande, establece con claridad que lo que pasa en Nicaragua amenaza su seguridad. La embajadora de Nicaragua decía textualmente que debería ser declarado de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para nuestro país la resolución injerencista de la pasada Asamblea General de la OEA y el intento de crear una comisión sobre Nicaragua y las acciones e informes que de esta se derive. Es lo que dijo ella. También agregó, no puede producir informes ni opiniones, mucho menos recomendaciones o imposiciones injerencistas. Todas sus actuaciones las damos por inexistentes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que a la representante de Nicaragua se le olvida que cuando se suscribe un tratado, se suscriben derechos y obligaciones. Y parte de las obligaciones es justamente permitir que esa institución actúe de acuerdo a las organizaciones propias de su competencia en su área particular, y en este caso de gobernabilidad y de derechos humanos, tal como lo establece la Carta Interamericana de la OEA, la estructura misma de la OEA y las distintas resoluciones que en ningún momento son injerencia. En ningún momento. ¿Por qué no son injerencia? Porque forma parte de la contratación que existió o que existe entre Nicaragua y la OEA. Esta suscripción habla de la validez del artículo 20 y del artículo 21. No es ninguna imposición ni nada nuevo. Por lo tanto, es algo que va dentro del contrato internacional, y esto crea indudablemente responsabilidades y obligaciones. Sobre esto podríamos decir que la OEA no puede descuidar, ni desconocer, ni sobre todo no mencionar la 17ª resolución de cancilleres que se dio a principios de los 80, en el cual se le exigía al mismo actor, Daniel Ortega Saavedra, actuando como presidente, lo que ahora se le sigue pidiendo. Y yo creo que la reunión de cancilleres no puede desconocer una reunión inconclusa, y puede decidir en esa reunión de cancilleres declarar que es una continuidad de la 17ª o continuar en efecto la 17ª que no se terminó y que se declaró inconclusa,
puesto que el gobierno de Nicaragua, presidido por el mismo señor, se comprometía a todo lo que ahora se le está pidiendo. Por lo tanto, el hecho de decir que no ha habido violaciones de los derechos humanos son evidentemente efectos contradictorios con lo que señalan los videos, con lo que señala la comunidad nacional, con lo que se dice, y por supuesto no podemos señalar de que esto sea un efecto dentro del seno de la OEA, puesto que la OEA tiene clara su visión, y cuando se habla de los organismos internacionales que se crean el efecto, como en este caso la Comisión de Alto Nivel, creada justamente por voluntad de los países miembros, este informe, junto a los informes de los derechos humanos, constituye una verdad jurídica. Y es evidente que esa verdad jurídica es casi obligatoriamente aceptable por los estados. Los estados forman parte de una delegación que hicieron en esa comisión. La comisión rinde un informe, se nutre de los informes de derechos humanos, y por supuesto en la reunión de ayer se vio la respuesta del gobierno de Nicaragua, que desconoce todo, habla de injerencia que no lo hay, habla de desconocimiento de la letra de los documentos internacionales, dice cosas que en realidad no coinciden con la verdad jurídica que establecen los organismos de derechos humanos, y que ahora reafirma la Comisión de Alto Nivel, compuesto por los delegados de los países miembros y presidido por el embajador Trujillo, que es justamente a quienes no dejaron entrar en Nicaragua, y quienes perfectamente hubieran podido hacer una investigación más fluida que le hubiera permitido al gobierno encontrar otra forma, otras argumentaciones, y no estas que parecen poco lógicas y que parecen en contradicción a la esencia de lo que es su obligación del cumplimiento de derechos humanos y de gobernabilidad. En la sesión quedó en evidencia también la situación tensa que se vive entre Nicaragua y Costa Rica, y lo vimos a través de los representantes de ambos países. También sobre el hecho del apoyo al gobierno de Nicaragua en las sesiones de la OEA, ¿sigue siendo mínima? Yo creo que esta vez se redujo. Primero creo que la forma de contradecir o de expresar su inconformidad en relación a lo expresado por el gobierno de Costa Rica tuvo muy poco nivel diplomático. Es decir, la forma como se expresó era más bien coloquial, parecía cosa más bien de discusión entre vecinos, y no una argumentación o contraargumentación entre diplomáticos. Me parece que tuvo muy poco nivel. Esa reducción del apoyo al gobierno de Nicaragua viene a lo que han expresado muchos expertos con respecto a que el discurso que ha manejado el gobierno de Nicaragua ante la comunidad internacional, nadie se lo cree. Sí, por supuesto, hay demasiadas pruebas en contra. Y esto ha redundado en que otros gobiernos hayan tomado nota y hayan cambiado su criterio. Es el caso de El Salvador, es el caso seguramente de Guatemala, será el caso seguramente de Uruguay, el nuevo gobierno. Es decir, hay afirmaciones muy claras de que esto va a constituir una verdad jurídica, y una decisión de suspensión va a encontrar nuevos votos que posiblemente va a precipitar una resolución. Se ha manejado siempre el asunto pues, de la comunidad internacional llamando al diálogo. Me llamaba la atención las declaraciones que daba ayer el representante de Estados Unidos, Carlos Trujillo. Decía, el diálogo no va a existir mientras siga pasando lo que está pasando en Nicaragua. Claro, lo que pasa es que no puede haber ningún tipo de diálogo con pistola en la cabeza. Eso es inadmisible. Ahora, por otro lado, tenemos que el diálogo debe ser sobre bases firmes, sobre hechos palpables, verificables de que se está cumpliendo lo que se dialoga. No es hacer un diálogo de show o de teatro en el cual una vez que se discute se sigue haciendo lo mismo. Obviamente se necesita una verificación de lo conversado y de lo acordado. Es un diálogo en serio y no una imposición. Por lo tanto, estamos hablando de que la comunidad internacional está exigiendo verdades, está exigiendo comprobaciones, está exigiendo verificación, y sobre todo en cuanto a la apertura de un proceso de
de elecciones no se puede dar si se mantiene la represión, la violación de derechos humanos, los presos políticos, que es una condición sine qua non, sin lo cual no puede darse ningún tipo de diálogo político electoral. Doctor, hablando precisamente acerca de lo del diálogo, de su viabilidad y del compromiso de todos los sectores en el mismo, si se llegase a retomar, en algún momento este diálogo pasado fue calificado incluso por el señor Almagro como juego, como que había falta de seriedad de parte de los sectores. Tomando en cuenta esto, hay algunos sectores incluso en el exterior que han manifestado que el hecho de la oposición en Nicaragua no es que sea totalmente la solución, es decir, que también ven a la oposición como parte del problema por el hecho de que no tienen un planteamiento totalmente unificado y que eso también divaga un poco el tema de la solución a la crisis de nuestro país a través de un diálogo. ¿Es correcta esta lectura de lo que es la oposición en nuestro país y qué opina usted al respecto? Yo creo que tiene mucha verdad, puesto que la dispersión en la oposición se ha mostrado desde el inicio porque no ha sido una oposición incluyente. Además, es una oposición que no ha demostrado tener la suficiente convocatoria como para reunir a los distintos sectores, distintos grupos, distintos pareceres en una sola opinión. Se ha mostrado selectiva en tanto que ha sido un grupo predominante que no participó en los movimientos del 18 de abril, como es un sector dominante de la empresa privada y justamente junto con un partido político, hablamos en términos claros de MRS, que están en las dos asociaciones y que pretenden de forma separada o conjunta representar la totalidad de la oposición, que no lo son, y han excluido los otros sectores. ¿Se vuelve parte del problema? Entonces, ¿o son la es una solución? parte del problema porque justamente desde afuera se percibe que hay una separación, que hay intereses encontrados, que hay distintos métodos y sobre todo que son personas las que prevalecen y son personas que evidentemente han demostrado sin mea culpa que se equivocaron durante su vida personal, profesional y que han participado de esto y ahora quieren aparecer como los grandes libertadores y dirigentes de la democracia. Yo creo que esto es lo que de cara al exterior confunde, puesto que no hay una inclusión verdadera y hay sobre todo una especie de exclusividad que contradice los principios de democracia y los principios de gobernabilidad que se quieren adquirir. ¿Qué deben hacer estos sectores para no ser parte del problema, sino abonar todavía más de lo que a su juicio ya han hecho de cara a la solución de la crisis? Yo creo que la otra vez habíamos hablado de que una posibilidad va a ser que estos sectores puedan llamar a grupos de distintos marcos sociales, ideológicos, religiosos u otros, que formen parte con capacidad de decisión. Porque llamar a alguien y decirle, véngase, inscríbase, como quien se inscribe en una rifa, francamente eso pues, es muy poco serio, pues, porque eso no es llamar a la unidad. Eso es decirle, inscríbese y vamos a ver nosotros si consideramos que va a participar con nosotros. Y luego si se considera o nunca lo llaman o solamente lo utilizan como artículo decorativo en su presentación de televisión. Yo creo que en esto hay que ser serio, pues, y la poca seriedad como se ha presentado la oposición es lo que refleja justamente el tratamiento internacional que dice, estamos pidiendo reemplazo y a quién se lo vamos a dar si este grupo es poco serio. Ellos creen que son los notables, los únicos, los privilegiados, y a dónde están los que hicieron verdaderamente este movimiento, dónde están los campesinos, dónde están el grueso de los estudiantes, si todos están exiliados. Obviamente yo creo que eso preocupa a la comunidad internacional, puesto que hay países que tienen intereses en Nicaragua, y es lógico porque no vinieron a Nicaragua a decir que somos muy bonitos y a ayudarnos de gratis. Ellos están vigilando sus intereses, pero dicen, ¿a quién le vamos a dar que vigile nuestros intereses si esta es una posición sectaria? Es una posición que no reúne la mayor parte de la población, que no representa la mayor cantidad de pareceres ni de formas de ver el mundo. Obviamente aquí ha habido todo un proceso sangriento, han habido 40 años de mentiras, han habido 40 años de traiciones y evidentemente no podemos poner a los que hemos sido parte de esto como los dirigentes fundamentales, habiendo otras personas y otras capacidades, porque en este país hay personas muy capaces. Pero no organizadas.
pero no organizada, y tampoco se han encargado de parte de ellos, ni de las instituciones existentes, en llamarlos y decirles, señores, ustedes organizados, vengan a trabajar con nosotros, y que cada uno tenga su verdadera representación. No se trata de excluir. Yo creo que la empresa privada puede tener como un sector un voto. Yo creo que el MRS puede tener como un partido pequeño un voto, pero no tener el control de la ayuda que se recibe y de las estrategias que se realizan. Son dos cosas diferentes. Yo creo que en esto, si nos han visto poco serios, no es solamente culpa del gobierno, sino también culpa de la oposición, que no ha tenido una capacidad para estructurarse de forma coherente y seria, que demuestre una actitud responsable y con capacidad de reemplazo. Ellos han dicho que tienen hasta, o lo han manifestado así, que a lo mejor hasta el 31 de diciembre, digamos, hasta finalizar este año, tienen para el tema de la alianza, de la creación de una gran coalición, un tema del cual ya se ha hablado. ¿Se tendría que estructurar bien esta gran coalición urgente a finalizar este año, o a su juicio, por lo que hemos visto hasta ahora, podría prolongarse más el tiempo para estructurar esta gran coalición, que vaya incluso a ser parte de ella los partidos políticos, o vayan a tener algún papel dentro de esta gran coalición? Porque hemos conocido también que se han reunido con los diferentes partidos políticos. Yo creo que en esto es evidente que los partidos políticos han estado muy disminuidos desde los sucesos del año pasado. Ellos han tenido una poca relevancia y han sido instituciones opacas, que más bien se han adherido a seguridades jurídicas dadas por el gobierno actual. Pero indudablemente lo que se cree es que estas instituciones deben existir presentes en la comunidad nacional en la medida de su capacidad, y no partiendo de ideas que tienen una estructura nacional que no sabemos si la tienen o no, ¿verdad? Y luego hay dentro de las dos agrupaciones hay instituciones que dicen 70, que tienen 70 o 80 organizaciones, pero habría que ver si son una o dos personas en cada una. Por lo tanto, yo creo que hay que sincerarse y hay que tener un poquito de sentimiento nacional, abrirse al ingreso de personas diferentes. Ahora, si nosotros tardamos como oposición, en un momento dado, y me incluyo, ¿verdad?, porque nunca he sido sandinista, si tardamos, es decir, en esto, obviamente que la comunidad internacional va a vacilar. ¿Por qué? Porque simplemente va a pensar, vamos a dejarle los intereses de los nacionales y nuestros intereses en manos de gente que vive en un conflicto permanente, que anda con exclusiones, con sentidos de privilegio, con una visión muy conservadora, muy somocista, muy sandinista, como sea, es igual, pero evidentemente esto hace que no evolucione la situación, y el gobierno, en su estancamiento, en su soledad, va creando una situación cada vez más de tristeza, de angustia dentro de la comunidad nacional. ¿Qué acciones a nivel internacional podemos ver después de la sesión del día de ayer de la Organización de Estados Americanos, y qué acciones a nivel local deberíamos de ver? Yo creo que la comunidad internacional ha tomado esta vez, dentro de su procedimiento, lleva la iniciativa, pero por supuesto que no por mucho tiempo. La comunidad internacional siempre sigue lo que se hace al interior. Y por supuesto, parte de ello será la acción que tengan los grupos de oposición, considerando, sin embargo, la represión, la persecución, el atropello, la violación cotidiana, casi diario. Simplemente tiene que haber una posición en la cual las organizaciones internas vayan creando un consenso sobre algunos puntos sobre el cual se vaya avanzando, que haya posibilidad de negociación, porque yo vi que en la reunión de la OEA se hacían esfuerzos enormes de parte del señor Orozco y de parte de los otros para que Ortega tomara un camino que le permitiera un aterrizaje suave. Pero en este caso creemos que la comunidad nacional debe reaccionar, organizarse, presentar planteamientos serios y sobre todo hacer que la comunidad internacional los retome y los presente a la vez
al gobierno. Lo de la del presidente aplicación Ortega. de la Carta Democrática, ¿es viable por el tema de los votos o vamos a ver una serie de Sanciones, sesiones y Yo creo que en el resoluciones al final? intervalo van a haber algunas sanciones individuales, pero me parece que la mayor cantidad de sanciones se pueden reservar una vez que se suspendan, porque que vemos que no se ha aplicado en nada la NICA Act, que la Magnitsky de forma selectiva, ¿verdad? Y luego vemos que los países centroamericanos tampoco han asumido ningún tipo de acción en este momento, y por lo tanto creemos que una vez que hay una decisión de que quede sin apoyo jurídico, que sería estar fuera de la OEA, estando fuera, se le acabó el paraguas jurídico. Entonces los países de forma bilateral, como Estados Unidos, o multilateral, como los vecinos u otros, podrán tomar las acciones que más le convenga de acuerdo a sus Pero intereses. es viable, doctor, tomando en cuenta los cambios que van a haber a futuro, por ejemplo, en el caso de Argentina. Sí, aún Argentina y México, que son países muy importantes y que cambiaron de signo ideológico, podemos decir que suma la totalidad la mayoría calificada que exige con los nuevos ingresos esta decisión de la suspensión de acuerdo al artículo 21 de la Carta Interamericana. Bueno, en este caso, sus conclusiones me gustaría orientadas al tema de que si es viable o no la aplicación de la Carta Democrática, porque muchos han dicho, a ver, pero ¿qué gana Nicaragua como país? Esta afectación no va a venir directamente más bien hacia el pueblo de Nicaragua, más allá de que vayan a incidir en la postura del presidente Daniel Ortega. Incluso ayer se pedía, disculpe antes que responda, algunos que llegaron a cabildear nicaragüenses pedían que se desconociera la legitimidad del presidente Ortega. Yo creo que en esto los estados tienen que valorar sus principios dentro de la Carta y dentro de la Carta Interamericana y luego sus intereses, ¿no? Y yo creo que en esta valoración de estos dos elementos básicos se va a definir la decisión de la suspensión o no. Por lo tanto, hablamos de que esta acción va a ir encaminada a hacer una decisión en la cual se considere tanto los intereses como los intereses del pueblo de Nicaragua, que también son importantes, pero son personas extrañas a nuestro país los que van a decidir. En este caso, no somos los nicaragüenses, sino que es una decisión de un club de personas que decide excluir o dejar a alguien que no cumple con los principios que se suscribieron en el inicio. ¿Conviene Nicaragua eso? Yo creo que Nicaragua tiene que verlo a la luz de sus intereses, porque evidentemente una decisión bilateral de Estados Unidos, por ejemplo, de cerrar la zona franca o de suspender las remesas, serían mortales, porque dejan, podríamos decir, más de o casi 1 millón de personas desempleadas. Y esto justamente lo que crea son explosiones sociales. Y además, lo hace sin intervenciones de gran medida, puesto que no está poniendo un solo soldado en territorio nicaragüense. Podríamos hablar de otras cosas, pero esas medidas económicas son justamente un tipo de estrangulamiento que afecta a todos. Y por lo tanto, estas decisiones, que son a nivel colectivo, tendrán que tomarse una vez que la OEA decida la suspensión del gobierno de Nicaragua de su seno. Y esto va a marcar indudablemente hacia un futuro lo que van a hacer los otros países. ¿Podría decirse que el precio que va a tener que pagar el pueblo de Nicaragua es altísimo? Es altísimo, y Ortega no lo ve, no lo quiere ver, no lo ha considerado nunca, porque tiene ante todo ambiciones personales y no tiene una visión de nación. Bueno, agradecemos a la compañía del doctor Roger Guevara Mena por habernos acompañado, y por supuesto que nosotros estaremos pendientes de la situación que gira en torno a Nicaragua en cuanto a la comunidad internacional con respecto a la crisis de nuestro país. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Acción 10 en la mañana.